Aceptar el Islam, muchachos, es un fenómeno social, al igual que el dejar el Islam. Muchas veces las razones por las que una persona acepta el Islam no son las correctas, así como las razones por las que una persona abandona el Islam no son las correctas. En este caso, vamos a analizar el por qué un magrebí promedio ha abandonado o abandona el Islam. ¿Por qué abandoné el Islam? La respuesta corta es porque es una ideología medieval que no casa con la época en la que vivimos. Aunque, siendo honestos, ese no fue el motivo principal que me llevó a abandonar esta religión. Si se fijan en lo que dijo, la razón principal por la cual él abandonó el Islam es porque es una religión medieval. Asimismo, las personas que entran al Islam porque creen que es la religión verdadera, pero ninguno entra por la razón correcta, por lo que es el Islam en sí, y ninguno sale del Islam por la razón correcta, por lo que es el Islam en sí. ¿Me explico? Fíjense lo que es el Islam en sí, muchachos. Fíjense lo que es el Islam en sí. Acá tengo el Corán, la Sura 30, la Aleya, número 30, la cual dice: Fa'akim washhaka lidini, conságrate o voltea tu rostro, eso significaría washhaka. Lidini, esta palabra que traducen acá por religión, aquí significa conducta, o sea, conságrate a comportarte según la fitra o esa naturaleza primigenia con la que Dios ha creado a los seres humanos, a la gente. ¿Sí? Fitratalahi aladi fatara annas aleija. Entonces, ¿qué significa esto? Que la palabra din, que acá traducen como religión, no es religión en sí, porque religión es el conjunto de dogmas, de doctrinas que una persona sigue para adorar a una deidad. Pero acá estamos viendo de que precisamente la palabra fitra es la naturaleza primigenia. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí el verso es que seas natural y que justamente al ser natural no puedes tener una religión. Entonces acá, si traducimos din por religión, encontraríamos una contradicción en la propia frase, ¿no? Conságrate a tener una religión naturalmente, sería algo así. O conságrate a tener la religión verdadera, que es la fitra con la que Alá ha creado a los hombres. Pero si tienes una religión, no puede ser natural, ¿sí se entiende? Entonces vamos a ver lo que dijo el mensajero acerca de este verso. Acá tenemos un hadith recopilado en Sahih al-Bukhari, aunque también está recopilado en lo que se llama As-Sahih Asita, los 7 libros más Sahih, y el narrador es Abu Huraira, que es un narrador muy respetado en la mayoría de escuelas islámicas, en la chiita no, pero básicamente lo que dice Abu Huraira es que el mensajero de Dios acerca de ese verso que acabamos de leer, dijo que todo recién nacido nace en la fitra, o sea, nace en su naturaleza primigenia, y justamente son sus padres, o sea, la sociedad, los que le van a hacer judío, cristiano o zoroastriano, e incluso chiita o sunita. Entonces, acá el mensajero nos invita a la reflexión, así como el animal da a luz a un animal completo. ¿Acaso veis que este sale mutilado? O sea, básicamente lo que te está diciendo es que el Islam en esencia es precisamente negar la religión, aceptar que nacemos sin religión. En otras palabras, aceptar que son nuestros padres, nuestra sociedad, los que nos enseñan a adorar a Diosito mediante encender una velita, o nos enseñan a adorar a Diosito mediante darle la vuelta a un cubo negro, ¿no? En este caso, la cava, ¿no? Pero nosotros no nacemos sabiendo eso, nosotros nacemos en la fitra o naturaleza primigenia. Entonces, cuando una persona, claro, dice, yo entro al Islam, no entra al Islam porque quiere ser natural, entra al Islam porque quiere cumplir los ritos que justamente una casta de sabios, poseedores de la verdad absoluta, han determinado que ese es la religión islámica. Cuando en realidad el Islam, como vemos, es la no religión, el no adquirir una religión, porque el animal, así como el animal nace sin tener que adquirir nada, el ser humano nace sin tener que adquirir nada. Entonces, cuando un ex musulmán igual dice, he salido del Islam, en realidad está saliendo de una religión. Ahora, no sé si el ex musulmán quiera ser natural, quiera actuar según la fitra, pero precisamente es eso, es un poco contradictorio desde las personas como yo, que estudiamos las cosas del Corán y la Sunna desde el árabe, desde las palabras en árabe, desde lo que quiso decir el mensajero de Dios. Acá les voy a poner una imagen de la traducción de Juan Bornés del Corán en Sura 3.19,
donde básicamente dice en árabe, in al din aindalahi al Islam, que el único din justamente que acepta Allah es el Islam. Entonces acá, si nosotros ponemos din, traducimos din como religión, vamos justamente a obtener el verso que dice, la única religión que Allah acepta es el Islam. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que el Islam para la gente es justamente una religión de 5 pilares, una religión en la que tú haces ciertos ritos para adorar a Allah, cuando vemos que esto es un poco contradictorio. ¿Cierto? Entonces, vemos que acá din significa recompensa, recompensa como tal, ¿sí? O sea, significa eso. Claro, acá él luego trata el traductor, por eso hay que tener pensamiento crítico, ¿no? De examinar, de critique, de examinar las cosas, porque acá él luego trata de decir en la terminología religiosa, o sea, en la terminología religiosa significa el conjunto de doctrinas, de leyes, de prácticas, pero no, din justamente significa recompensa, recompensa. Es decir, que la única recompensa que va a tener el hombre, el ser humano en este caso, para Allah, es si se resigna, ¿no? El Islam, aslama, que si se resigna a justamente aceptar su fitra, su naturaleza primigenia, ¿no? Por eso luego dice, Fa'akin washhaka lidini hanifa, consagra tu rostro, voltea tu rostro a un comportamiento de Hanifa, ¿no? De Hanifa, para que justamente eso te impida aceptar una religión y mantengas esa fitra talagia la difatara annasaleja, con la que Allah ha creado a los seres humanos. Acá tenemos igual un pie de página, el número 7 en este caso, de la traducción de Juan Bornés, donde precisamente vemos que la palabra Hanif significa justamente en el lenguaje coránico voltearse, orientarse hacia la creencia verdadera, ¿no es cierto? Porque van a haber creencias falsas y creencias verdaderas. Y una creencia falsa es el pensar en el lenguaje coránico que un ser humano tiene que adquirir una serie de ritos para adorar a una deidad, a Diosito. Pero acá en el lenguaje coránico vemos que Hanif precisamente es una persona que va hacia la creencia verdadera, a la creencia evidente. Entonces es evidente que nacemos sin religión, es evidente. Entonces esa es la creencia verdadera. No voy a aceptar nada más, en este caso religiones, ritos, cosas raras, sino que voy a mantenerme en la fitra naturaleza primigenia con la que Dios ha creado a los seres humanos. Entonces, dicho todo esto, ahora podrán entender el por qué una persona cuando dice yo entré al Islam, está entrando a una religión de ritos, cuando el Islam no es eso. Y cuando una persona, en este caso, él, dice yo he dejado el Islam, ¿sí? Por una serie de razones, o sea, una serie multicausal, de múltiples causas por las cuales abandonó el Islam, no es que está abandonando el Islam, sino que está abandonando las creencias religiosas de un grupo específico de personas, en este caso los árabes. Fueron varios motivos de distinta índole, y creo que tú, si eres musulmán, deberías escucharlos. Y si no tienes una justificación sólida para cada uno de ellos, siento decirte que eso lo crees porque te lo han inculcado, y nada más. Pero no te sientas mal, esto nos ha pasado a absolutamente todos. A continuación, los 3 motivos clave que me hicieron abandonar esta ideología caduca. Pero antes, debo decirte, querido musulmán, yo no tengo nada en tu contra. No te odio ni mucho menos. De hecho, una de mis motivaciones para hacer ese tipo de vídeos es precisamente aportar mi grano de arena para que nuestras sociedades de origen dejen de ser el hazmerreír del mundo debido a esta religión. Es decir, básicamente lo hago por motivos egoístas, ya que quiero que los míos prosperen. Entonces, si se fijan, técnicamente lo que él está abandonando aquí son las costumbres de su civilización, de su gente. Son esas costumbres las que él está abandonando. Técnicamente, siendo estrictos, no está abandonando el Islam. De hecho, está abandonando las costumbres, los soleres, lo que se suele hacer en su civilización, en este caso la magrebí. Cuando tú quieras demostrar que algo es falso o algo es verdadero, tienes que definir ese algo. Tienes que empezar por la definición de ese algo para que le puedas catalogar como verdadero o como falso. En este caso, el Islam, desde sus fuentes principales, el Corán y la Sunna, se define como la no religión, se define como el estado natural del ser humano, razón por la cual cualquier crítica hacia la religión precisamente te hace ser musulmán. Es decir, que aquella persona que critica al Islam, diciendo que es una religión que engaña a las personas y que las personas que están dentro de él viven engañadas, en realidad esa crítica te está haciendo volver a lo que por definición es Islam, la cual justamente por definición
evita que tú seas engañado, que caigas en el engaño de ciertas personas que afirman que la religión es necesaria para adorar a Dios, cuando Dios no necesita ser adorado. Y esto es lo que se llama ironías de la vida. Te conviertes en lo que juraste destruir. Vamos a meollo. Ineptitud e ineficiencia de Allah. Esto no lo digo como un insulto ni mucho menos. Es evidente con mayúsculas que Allah es un Dios tremendamente inepto e ineficiente. En las pruebas me remito. Se supone que ha tratado de contactar con la humanidad para dictarles una serie de normas que deben cumplir y hacerles saber que Él es el Dios único y todopoderoso. Enviarles un mensaje básicamente. Fácil y para toda la familia, ¿verdad? ¿Qué ha conseguido? Que se creen 3 grandes religiones, el judaísmo, cristianismo e islam, de las cuales cada una afirma ser la única y verdadera, condenando al infierno a los seguidores de las otras. Claro, él dice que Dios es ineficiente porque su mensaje no se ha entendido y se han creado 3 religiones distintas a partir del mismo Dios, ¿no es cierto? El Dios de Abraham. Y en este caso el judaísmo, el cristianismo y el islam. Como vimos, Dios es claro. En el Corán, Sura 30, Leya 30, nos dice que nosotros no debemos tener religión justamente, sino someternos a esa naturaleza primigenia fitra con la cual nos ha creado. Bueno, acá Deuteronomio es parte de la Torá, ¿no? Uno de los libros que utilizan los judíos como parte de la Torá. Y justamente podemos ver en Deuteronomio 31:12, Deuteronomio 28, del 1 al 14, que lo que nos insta a Dios es justamente obedecerlo, obedecer sus leyes, ¿no es cierto?, naturales, como en este caso lo diría Spinoza, uno de los grandes pensadores de judíos. Spinoza, la ley natural, ¿no? Someternos a la ley natural divina, que todo es en Dios, ¿no? Una especie de panenteísmo, pero ese es otro tema teológico. Pero lo principal es que nos insta a someternos a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios según esa ley natural. Como diría otro pensador, como en este caso sería Maimónides, en Guía a los Perplejos, utilizando este término en hebreo, ¿no? Akal, que justamente significa que Dios nos manda a comer de todo lo bueno. O sea, en nosotros mismos está la capacidad para nosotros akal, comer de todo lo bueno, y precisamente lograr ese objetivo de ser la luz del mundo. En el caso del Nuevo Testamento, del Evangelio, pueden encontrar en Marcos 3:35, que es básicamente lo mismo que nos dice el Corán en Sura 30:30. La palabra poiesi en griego, que leemos aquí, os ampoiesi, que justamente significa en Platón, ¿no? El pasar del no ser al ser, pero en este caso se entiende como esta palabra, como nos dice, llegar a ser algo, ¿no? Entonces, os ampoiesi, cualquiera que llegue a ser, totelimato-teos, según la voluntad de Dios. Outos adelfos, ese es mi hermano. Minkai adelfi, esa es mi hermana. Kaimitir estin, y también mi madre. Entonces, Jesucristo lo que nos está enseñando es a hacer la voluntad de Dios según esa ley natural. O sea, Dios nos crea, Deus dansese, dirían los propios cristianos, Dios del ser, y nosotros somos la causa del llegar a ser. Porque está en nosotros el que nosotros podamos cultivar o no justamente nuestra naturaleza que Dios nos ha dado, ¿no? Como causas segundas. Entonces, no es que Dios haya sido ineficiente en transmitir su mensaje, sino que acá es un problema que responde a lo que sería el fenómeno principal y el epifenómeno, o el cómo una sociedad concibe este concepto principal, este fenómeno, que en este caso es Dios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. De estas religiones se subdivide en varias ramas, cada una de las cuales asegura ser el único camino a la verdad, creando infinidad de disputas entre ellas a lo largo de la historia, como la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, los saduceos versus fariseos en el caso de los judíos, o sunís versus chiitas en caso del islam, que ha llevado a varias batallas como la de Karbala. ¿Cómo es eso de que hay latinos ganando en dólares, invirtiendo en la bolsa de valores sin hablar inglés y sin salir de la casa? Mi nombre es Juan Villegas y soy trader profesional con más de 30. He puesto un ejemplo de cada uno, pero hay muchísimos más, eso te lo aseguro. De hecho, he hecho un recuento de todas las ramas existentes en las 3 religiones y he contado más de 104 ramas. 104. Y una cosa te digo, los seguidores de estas ramas están absolutamente convencidos que su postura es la verdadera. Mi pregunta es, ¿qué clase de Dios hace tremenda chapuza para enviar su mensaje a la humanidad? ¿Acaso no es de ser un inepto tratar de enviar un mensaje a los humanos y conseguir prácticamente todo lo contrario? Es decir, considerando que una de estas 104 ramas está en lo cierto, que es mucho considerar,
la probabilidad de encontrarse en la postura verdadera es del 0,9%. Antes de ir con los porcentajes, muchachos, y la apelación de este argumento más antirreligión que antidios, ¿no? Vamos a explicar el por qué acá se necesita hacer un análisis fenomenológico del por qué una civilización concibe de cierta manera a Dios. Porque si no, no vamos a poder entender el por qué para un cristiano Dios es una trinidad y por qué para un islámico Dios es una unidad. Acá se necesita hacer un estudio fenomenológico. ¿Qué significa fenomenológico? Que precisamente vos entiendas cuáles son las determinantes o los determinantes antropológicos, sociológicos, espirituales, el cómo incluso el lenguaje puede determinar a una civilización específica a interpretar a Dios de cierta manera. Entonces acá, por ejemplo, la palabra Allah en árabe se compone de dos partes. Al, el artículo, y laha, que es una deidad. El Dios, o sea, es el Dios por encima de todos. Entonces, no puede haber otro Dios junto con Allah, porque ya en la misma palabra, pues ya te está determinando el cómo una sociedad islámica va a concebir la idea de Dios. Entonces acá, igual el cristiano, su palabra es teos, ¿no? Teos. Como vimos antes, totelimato, teos, hace la voluntad de Dios. Justamente teos es el Dios de dioses en la mitología griega. Entonces, acá se requiere un estudio fenomenológico para ver cómo el fenómeno principal, Dios, es entendido por las diferentes civilizaciones. Entonces acá este argumento de que Dios en realidad no se puede comunicar es en realidad culpa de las personas, del cómo las personas conciben a ese Dios en cada civilización. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, más allá de eso, el argumento de Diderot, porque en este caso Diderot, yo lo he leído en Diderot, este argumento de las N religiones, el problema de las N religiones, es que sí, que es verdad, o sea, hay tantas religiones, tantas maneras de cómo una civilización concibe a Dios, que no vas a encontrar a la verdadera, porque tal vez todas sean simplemente máscaras de ese Dios, de ese fenómeno principal. Y es por eso que tanto el Injil, o sea, el Evangelio, como leímos, la Torá, y el Corán nos instan a que nosotros abandonemos esa religión, abandonemos las religiones, abandonemos todas esas creencias mitológicas y actuemos según la fitra, porque Dios es quien nos ha dado el ser. ¿Se entienden, muchachos? No hay que mezclar puntos de partida epistemológicos, sería así, porque epistemológicamente hablando, o sea, está bien hacer este argumento de las N religiones para escapar de la religión, pero no podemos mezclar este argumento antirreligión con el argumento antidios. ¿Sí? O sea, los argumentos antidios son de otro tipo, son a priori, a posteriori, pero los argumentos antirreligión pues no se pueden mezclar con los argumentos antidios, porque simplemente Diderot y los que usan este argumento están diciendo lo que justamente un teísta diría, lo que justamente un musulmán, un cristiano, un judío que lee su Torah, que lee su Corán, que lee su Injil estaría de acuerdo, porque dice, claro, nosotros debemos entender que es Dios quien nos ha dado el ser y nosotros debemos cultivarlo. Todos los que seguimos al Dios de Abraham tenemos eso. Y eso es algo que no se puede negar, ¿sí? Contra facto non fit argumentum. Formas parte de una de las religiones abrahámicas, si no el porcentaje es infinitamente menor. Es decir, incluso si dedicaras toda tu vida a profundizar en todas las religiones y dentro de estas en todas las ramas, es muy probable que no te dé tiempo a llegar a la rama verdadera entre comillas. Ni poniendo todo el empeño y voluntad del mundo llegarías a la supuesta verdad. ¿Acaso esto no es prueba de la ineptitud de Allah para transmitir su mensaje? Que eres un dios, colega, espabila. Además, ¿no os parece totalmente incoherente que un dios necesita un mensajero? Fijaos en la ineficiencia de transmisión del mensaje que Allah, en lugar de enviar dicho mensaje a toda la humanidad sin intermediarios, decide que es buena idea meter a nuevos actores como el arcángel Gabriel y a Mahoma, para luego mandarle el mensaje al arcángel Gabriel, que a su vez le va a mandar el mensaje a Mahoma y este, finalmente, se lo entregue a la humanidad. Ya os digo que me estoy saltando pasos. Aunque pudiera ser verdad, como te digo, que, mejor dicho, aunque es verdad que la religión no te lleva a Dios, no te lleva hacia la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que le hagas ritos, ¿sí? Dios
te crea para que tú hagas su voluntad a través de cultivar tu naturaleza, también eso lo tendrá cualquier hindú, cualquier budista, cualquier taoísta, porque todos tienen esa idea del Tao, en este caso del taoísta, de Dios, de Shiva, de Krishna, en este caso el hinduista, que te insta a justamente a ser buena persona. ¿Sí? Y para ser buena persona, pues hay que partir de que nuestra propia naturaleza ya es buena y nos lleva hacia el bien, ¿sí? O sea, todos los que siguen a Dios, que saben que Dios existe, entienden que Dios existe justamente por su naturaleza. Entonces ese es el punto. Ahora bien, o sea, no es que Dios sea ineficiente en enviar su mensaje, porque el mensaje tiene que justamente ser un recuerdo, un dhikr, en este caso, de lo que ya somos, para poder actuar in linea essendi, como dirían los cristianos. Entonces no es que Dios es ineficiente, sino que Dios ya te crea, y si algo tiene que justamente, si la palabra de Dios justamente tiene que estar escrita en algo, lo va a estar escrita en nosotros mismos. Entonces el Injil, la Torá, el Corán, cualquier libro que te inste a cultivar esa naturaleza, que te recuerde lo que tú ya eres, ese es el verdadero mensaje de Dios. ¿Sí? Ese es el verdadero mensaje de Dios, porque, claro, este chico está presuponiendo que Dios tiene que enviar el rito al cual le guste, mediante el cual le guste que le adore su creación. En este caso tendría que enviar en el Injil que den vueltas a la Kaaba, en el Corán que den vueltas a la Kaaba, y en la Torá que den vueltas a la Kaaba, y que en los libros hindúes, en los Vedas también, que el ser humano debe dar vueltas a la Kaaba. Pero claro, él está presuponiendo que Dios tiene que enviar su religión, cuando Dios lo que está enviando al crearte, al formarte, es precisamente que tú hagas su voluntad a través de su naturaleza. Entonces acá está el error en lo que él está diciendo. Acá está el error en lo que él está diciendo. ¿Se entiende, muchachos? Su error está precisamente en el hecho de que si él tanto busca el progreso de su civilización, en este caso la magrebí o la árabe, entonces él lo que debería hacer es entender el ente en cuanto a ente, estudiar el ente o lo existente en cuanto a lo existente. Y ese estudio precisamente lo da el teísmo. Y ese estudio es al que precisamente el Islam te insta. O sea, Jesús te insta a que tú veas que tu naturaleza es racional. No le puedes pedir peras al olmo. El peral da peras porque es un peral en su naturaleza. El ser humano da razón porque es racional en su naturaleza. Individua substantia naturalis rationae. Lo mismo Mohammed cuando te dice manara fanafsa, quien conoce su ser, conoce a su Señor. Lo mismo cualquier ser humano que haya justamente transmitido ese dhikr, ese recuerdo de lo que ya somos. En otras palabras, si tú admites que el progreso humano está en cuanto sabemos, por ejemplo, de nuestro cuerpo para poder curar las enfermedades que éste tiene, que el progreso humano está en cuanto conocemos de las cosas, porque a partir de eso podemos, no sé, aprovechar el aire para crear aviones, aprovechar el agua para crear barcos, basándonos justamente en el estudio del aire, en el estudio del agua, en el estudio de las cosas, y así facilitarnos la vida. Entonces debes aceptar también que los libros, el Injil, la Torá, el Corán, los Vedas, que te instan a conocerte para llegar a Dios, tienen que ser verdaderos, porque si no irías en contra de justamente la ciencia. El teísmo te ofrece una cosmovisión que precisamente te lleva al progreso humano, mientras que el ateísmo es una cosmovisión que no te lleva al progreso humano porque niega verdades evidentes. Solo es cuestión de comparar el teísmo, que se basa y se fundamenta en un realismo filosófico, con las doctrinas o las cosmovisiones ateístas. El empirismo, el agnosticismo, el materialismo, el idealismo, el inmanentismo, que para decirte de otra manera, yo siendo médico, entiendo al ser humano como una unidad biopsicosocio-espiritual, mientras que el materialismo reduciría todas las facultades metafísicas del ser humano a unos simples circuitos neuronales. En otras palabras, si tú sientes dolor, el dolor está producido por las fibras C del dolor. Entonces una persona que siente dolor porque se activan las fibras C, eso diría el materialismo. Pero el realismo filosófico diría que una persona puede sentir dolor de diferente manera. Por ejemplo, mi dolor es diferente al tuyo. En el sentido de que, por ejemplo, yo puedo estar deprimido, no porque me falte serotonina, como diría el materialista, sino porque estoy en una etapa de duelo en el que perdí a mi gatito, en el que perdí a mi esposa.
Entonces el materialista en este caso, con su cosmovisión ateísta, daría a todos sertralina, inhibidores de la recaptación de la serotonina para que esta persona mejore en su estado de ánimo, en este caso que salga de la depresión. Pero el realista filosófico entendería que la depresión tiene, entre otras causas, el no entender la muerte, el no entender el sistema en el que vivimos. Y eso responde el Corán, responde el Injil, responde la Torá, porque aborda el tema de la muerte y la vida desde una manera total. Ojo, que aquí solo he hablado de la ineptitud a la hora de transmitir el mensaje. Pero incluso si consideramos que el Islam suní es la verdad, aún así Allah sigue siendo tremendamente inepto, ya que la transmisión de su mensaje mediante conquistas militares solo trajo muertes, violencia y esclavitud, como pasó en la conquista de parte del norte de África por parte de Omar ibn Khattab, el cual fue un íntimo amigo del profeta y que conocía de primera mano sus dichos, hechos y consejos. Es decir, Allah, sabiendo que la transmisión de su mensaje iba a costar vidas y provocar sufrimiento, decidió enviarlo de esa manera igualmente en lugar de adoptar otro enfoque de transmisión más inofensivo. Curioso, con este punto ya tenía la patita asomando fuera del Islam. Honestamente no encontraba una manera racional de justificar tal ineptitud, pero aún así me costaba reconocer que ya no creía. Aunque más que costar diría que me daba cierto vértigo abandonar la fe. Pero seguí cuestionando algunos aspectos turbios de esta religión, ahora sí, con un enfoque mucho más crítico y poco sesgado. Lo que él está haciendo aquí, muchachos, es el equivalente a que yo coja Mateo 10:34 y diga que Jesús dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la madre contra su hijo. Bueno, y que a partir de ese verso yo acuse a los cristianos de la Liga Santa de 1570 que se reunieron para justamente invadir Lepanto, invadir el mundo musulmán, se basaron precisamente en ese versículo de Cristo, porque tenían que expandir la verdad de Jesucristo. Claro, un cristiano me va a decir: este man está loco. O sea, debo ver que en el contexto histórico de 1571, el Papa Pío V, que inició la Liga Santa y la considerada Séptima Cruzada, y ocasionó precisamente el choque en Lepanto contra los turcos otomanos, era porque los turcos otomanos en esa época tenían el control del Mediterráneo y justamente la Liga Santa quería el control del Mediterráneo. Y fin, o sea, hay contextos históricos que explican el por qué la gente saca de contexto los versos, que en este caso de Cristo incluso. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora vamos a ver justamente el por qué lo que acabo de demostrar es el equivalente a lo que está haciendo apóstata con Abu Bakr, en este caso, Omar ibn al-Khattab. El contexto en el que Abu Bakr y Omar dijeron eso para expandir el Islam fue justamente en sus califatos, o sea, posterior a la muerte del profeta. O sea, cuando murió el profeta, hubo gente que no se quiso someter a Abu Bakr, ¿sí? Ni a Omar como sucesores del mensajero, ¿sí? Hubo la clásica partición chiitas y sunitas, ¿no? Los sunitas de 3 califas que apoyaban a Abu Bakr, a Omar y a Othman, y los chiitas que apoyaban a Ali como el sucesor elegido por el mensajero de Dios. Entonces, hay un contexto histórico en el cual Omar termina por justamente expandir su creencia, su Islam, a través de la espada. Entonces, precisamente, por eso necesitamos el estudio fenomenológico. O sea, ¿qué es más fácil? Decir a las personas que cultiven su naturaleza, entonces cada quien va a cultivar su naturaleza por su lado, como decir así, o decirles que el Islam consiste en tales ritos para que toda la gente se identifique con esos ritos y precisamente adquiera una identidad, en este caso islámica. Y eso es lo que hizo Abu Bakr, lo que hicieron Abu Bakr y Omar para mantener a la gente unida. Miren acá estos hadices muy conocidos en Sahih Muslim, en Sahih Bukhari también, en el que Omar prácticamente determina cuáles son los pilares del Islam y los pilares del imam, ¿no? O sea, básicamente acá, si nosotros nos tomamos la pausa de leer, vemos que el Islam consiste en 5 pilares, ¿no? El Hajj, el ayuno, el Zakat, el Salat, el decir que Dios es uno, ¿saben? Entonces, acá ya los dos están configurando el cómo va a ser el Islam a partir de este punto, a partir de la muerte del mensajero de Dios.
Entonces acá vamos a entender, muchachos, que justamente que cuando el mensajero de Alá murió, dio su último suspiro y se eligió a Abu Bakr como su sucesor, aquellos árabes que querían renegaron. Omar ibn al-Khattab le dijo a Abu Bakr: ¿cómo es que tú luchas contra la gente si el mensajero de Allah dijo: se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que digan que no hay más Dios que Allah, y quien dice que no hay más Dios que Allah están a salvo de mí, su propiedad y su vida, excepto por un derecho cierto, y es Allah quien lo juzgará? O sea, acá lo que está diciéndole a Omar, a Abu Bakr, es de que justamente el profeta no tenía permitido luchar más allá con la gente hasta que digan que Allah es Dios y que Mohammed es su siervo y mensajero, ¿ya? Eso según Omar, ¿ya? Vamos a decir que es cierto, que el mensajero dijo eso, ¿ok? Dijo que hay que luchar contra la gente hasta que justamente digan que no hay más Dios sino Allah y que su siervo es Mohammed. Listo, hasta ahí. Y que es Allah quien lo juzgará después, ¿sí? Y que es Allah quien lo juzgará después. Pero entonces Abu Bakr le respondió: por Allah, que ciertamente lucharé, o sea, por su propia voluntad, contra los que diferencian entre la oración y el zakat. O sea, justamente como vimos antes, el Islam ya se configuró según Omar, según Abu Bakr, en los 5 pilares, el zakat, el hajj, como dijimos. Entonces, acá Abu Bakr le está diciendo que, ¿qué importa que el mensajero haya dicho en todo caso que hay que luchar contra la gente hasta que digan no hay Dios sino Allah y que Muhammad es su mensajero? Sino que él va a luchar hasta que todo el mundo no haga ninguna diferenciación entre lo que es salat y zakat. O sea, que el salat y zakat son pilares tan fundamentales de justamente el Islam que están creando, y que eso tienen que adquirirlo, tienen que incorporarlo a su vida, y que él va a luchar hasta que toda la gente logre ese cometido, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el zakat, según Abu Bakr, claro, el zakat va a luchar así porque el zakat es un derecho que hay sobre las riquezas. Por Allah, que si me niegan una rienda de camello, que solían dar al mensajero de Allah como zakat, los combatiré por su negativa. Entonces acá, básicamente, vemos la intención que tenía Abu Bakr y que tenía Omar para justamente expandir esta religión de 5 pilares que ellos crearon, ¿no? Es quitarle a la gente sus propiedades, ¿no? O sea, tener una excusa para intentar quitarle a la gente sus propiedades. Y dijo Omar ibn al-Khattab: por Allah, que esto no me hizo sino percibir que Alá, poderoso y majestuoso, había dilatado el pecho, que es una expresión árabe para decir que le había hecho comprender el Islam en su magnitud. Había dilatado el pecho de Abu Bakr para percibir la justificación de la lucha, y comprendí que estaba en la verdad. O sea, si este hadith, que es más claro que el agua, no te está demostrando que no fue el profeta ni fue Dios quienes dijeron eso de expandir el Islam por todo el Magreb, y que fueron los califas, justamente, eso ya es tratar de acusar al profeta de algo que no hizo, ciertamente. Sí, o sea, literalmente podemos hablar de este tema mucho más profundamente en próximos videos, pero acá solo le hago ver que precisamente si él afirma, como dijo, ¿no?, en el video, de que tanto Abu Bakr como Omar eran los amigos cercanos del profeta y que por esa razón estaban en la verdad, podemos ver que o bien entonces el profeta estaba loco y al uno le decía una cosa y al otro otra, o bien los dos, pues literalmente, al igual que los muchos otros sahaba o compañeros del profeta, cada quien quería tener poder sobre la gente, ¿no? Porque acá estamos viendo que precisamente Mohammed murió y la gente se empezó a pelear por obtener el control del califato incipiente, ¿no? El califato Rashidun. O sea, el que quiera negar eso, pues está negando la historia, los datos históricos que nos demuestran que fueron los califas los que precisamente tuvieron la iniciativa de crear lo que se conoce hoy en día como Islam, y que lastimosamente el salafismo, como movimiento reformista, nos insta a que los que queremos seguir a Dios, siendo justamente resignándonos a cultivar nuestra naturaleza, adoptemos la forma de ser de los salaf, o sea, de los predecesores, que en este caso ellos llaman como salaf o saleh, que significa los predecesores piadosos, que son Abu Bakr, Omar, los sahaba del mensajero de Dios. Entonces, acá lo único que puedo decir es que a este video
Le falta un abordaje filosófico, un abordaje total, un abordaje global de las cosas. O sea, necesita estudiar más historia. El que quiera hacer una crítica al Islam necesita estudiar más historia, necesita estudiar lingüística, necesita estudiar justamente epistemología, para no confundir precisamente lo que sería un argumento antirreligión con un argumento ateísta, a posteriori, a priori, para no confundir en este caso las palabras que dijo el profeta con las palabras y la creación de la religión islámica, tal y como la conocemos por parte de los califas, para abordar al Corán de una forma imparcial, sabiendo lo que realmente está diciendo, con din, con fitra, con precisamente Hanif, y pues no creer que se está abandonando el Islam cuando no se ha entendido lo que es el Islam, ¿no? Básicamente. Mahoma era tremendamente inmoral. Y esto es innegable. En la colección de dichos y hechos del profeta, es decir, los ahadith, se pueden encontrar varias joyitas, cada una peor que la anterior. Todas ellas con el máximo grado de fiabilidad dentro de la epistemología islámica. Como por ejemplo, el clásico hadith que nos narra Aisha sobre cómo Mohammed se casó con ella a los 6 años y se acostó con ella a los 9, teniendo él 53. Ponte en el lugar de esa niña cuando llegaba la hora de irse a la cama con ese señor de barba ya canosa. Bueno, acá vamos a dejar hasta aquí el video porque la ciencia del hadith, ¿no? Las acusaciones de inmoralidad a Mohammed y cualquier acusación, de hecho, a Mohammed, tanto positiva como negativa, tiene que ser analizada rigurosamente mediante el método historiográfico. Y lo quiero dejar esto para otros videos, para explicar profundamente lo que es la ciencia del hadith y el por qué los salafistas están mal y el por qué este chico en este caso está profundamente equivocado al creer que un hadith así, con el más alto grado de fiabilidad, va a determinar que un hecho o dicho del mensajero haya sido verdadero, haya sido cierto o no. Así que hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas sobre lo que las personas que entran al Islam realmente no entran al Islam y sobre las personas que dejan el Islam realmente no están dejando el Islam. Saludos muchachos y bendiciones para todos. Bienvenidos a Filosofía Islámica.